Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Ortega Méndez. Estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. En la materia que nos vamos a ver en esta ocasión es Justicia Alternativa General y Penal. En este pequeño podcast que vamos a ver, vamos a hablar sobre las SAP contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el sistema penal acusatorio mexicano, la justicia ya no concibe únicamente como la imposición de una sentencia tras el juicio largo y complejo. Hoy, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce que muchos conflictos penales pueden resolverse de manera ágil, humana y restaurativa, sin llegar necesariamente a un juicio oral. En este contexto surgen las salidas alternas al proceso penal, conocidas como SAP, las cuales permiten resolver determinados delitos mediante acuerdos y condiciones previamente establecidas por la ley. Estas figuras no buscan impunidad, sino eficiencia, reparación del daño y despresurización del sistema judicial. Pues en esta ocasión o en este podcast vamos a hablar sobre los tipos de SAP previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, primero que nada, ¿qué son las SAP o qué son las salidas alternas al proceso penal? Jurídicamente o jurídicamente, las SAP son mecanismos jurídicos que permiten evitar el juicio penal tradicional, siempre que se cumplan los requisitos legales y que la naturaleza del delito lo permita. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, principalmente, hay dos salidas alternas: los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. En ambas figuras se encuentran previstas en el artículo 186 al 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales y forman parte de una política criminal orientada a la justicia de restaurativa. En este caso, la reparación o acuerdos reparatorios, en el acuerdo reparatorio es un convenio celebrado entre la víctima o ofendido y la parte o la persona imputada, mediante el cual esta última se compromete a reparar el daño causado. En este caso, o en estos casos, ¿cómo procede? De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, él procede principalmente en delitos que sean perseguidos por querella, delitos culposos, delitos patrimoniales sin violencia sobre las personas. Y pues obviamente tiene como finalidad o objetivo central es que la víctima reciba una reparación pronta y efectiva y que en el conflicto penal se resuelva sin la necesidad de continuar con un proceso judicial. Para eso es esto, para que no llegara al proceso judicial. En este caso, el acuerdo reparatorio eh, tiene varios puntos, ¿sí? Aquí es donde o sea que vamos a encontrar la clave para un acuerdo reparatorio para que sea válido. No basta la voluntad de las partes, sino que esté en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige formalidad o formalidades específicas. En este caso, vamos a encontrar 5 formalidades, que es la voluntariedad de las partes, la aprobación de la autoridad competente, la determinación clara de la reparación del daño, el registro y el seguimiento, y el efecto jurídico. En la voluntariedad de las partes, el acuerdo debe celebrarse sin coacción, presión o engaño. En la aprobación de la autoridad competente, puede ser aprobada por el Ministerio Público
o por el juez de control. En la determinación clara de la reparación del daño, debe establecerse de manera precisa qué se va a reparar, cómo y en qué plazo se va a reparar. En el registro y el seguimiento, la autoridad debe verificar su cumplimiento de lo que las dos partes quedaron. Y el efecto jurídico, una vez cumplido por las partes, se extingue la acción penal. Si se incumple, el proceso penal se reactiva. ¿Ok? Bueno, esa es una, en este caso es una de los acuerdos o de las salidas alternas. El otro es la suspensión condicional de proceso. Y en la suspensión condicional del proceso, dice que la suspensión condicional del proceso es una salida alterna mediante la cual el proceso penal se detiene temporalmente bajo las condiciones de que la persona imputada cumpla con determinadas obligaciones. ¿Cuándo procede esto? Procede cuando la pena media aritmética del delito no excede de 5 años de prisión. El imputado no tiene antecedentes relevantes y existe un plan de reparación del daño. No hay opciones, en este caso, fundada de víctima. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues es buscar evitar la estigmación penal, promover la responsabilidad del imputado y garantizar la reparación del daño sin llegar a una sentencia condenatoria. En este caso, la suspensión condicional del proceso igual tiene ciertos puntos, ¿sí? En este caso son 6 puntos, que es la solicitud expresa del imputado, la audiencia formal, el plan de reparación del daño, la imposición de condiciones y el plazo determinado, y suspensión y control judicial. En este caso, la solicitud expresa del imputado debe solicitarse en una audiencia ante el juez de control. En la audiencia formal, el juez analiza si se cumplen los requisitos legales para este mismo. El plan de reparación del daño es obligatorio y debe ser viable y proporcional. En la imposición de condiciones, el juez puede imponer obligaciones como rescindir en determinado lugar, no acercarse a la víctima, servicio comunitario y tratamiento psicológico o de audiciones, perdón. El plazo determinado, la suspensión no es identidad, no tiene un tiempo específico, ¿sí? Es así que como lo que vayan dictando. O sea, acá sí tienen que como que analizar para que les den un tiempo, dependiendo del delito. Y la supervisión y control judicial, que es el cumplimiento y está vigilado por la autoridad, ¿sí? Pues esos son los dos mecanismos, en este caso, eh, de la SAP, de las salidas alternas, que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y pues ya como conclusión, pues las salidas alternas al proceso penal, pues previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, representa un cambio profundo en la forma de entender la justicia penal, pues obviamente en México. No se trata de evitar las leyes, sino de aplicarla de manera más inteligente y humana. Sin embargo, su legitimidad depende del respeto absoluto a su, pues en este caso, a su formalidad legal. Cuando éstas se cumplen o se cumplen las SAP, formalecen o pues queda en este caso
la confianza en el sistema de justicia y pues reducen la carga judicial y colocan a la víctima en el centro del proceso. Cuando se aplica, cuando se aplica sin rigor, pueden generar desconfianzas y percepción, pues en este caso, de impunidad. Para un sistema penal moderno, ¿sí? Que es el que se está buscando, las SAP pues son una manera o son en este caso maneras alternas a una, pues para llevar a humanizar todo este proceso y nos sirve como una herramienta esencial siempre que se utilicen con responsabilidad jurídica y ética más que nada, porque si no, eh, buscamos estas salidas alternas que nos da justamente la SAP o el Código Nacional de Procedimientos Penales, van a seguir habiendo juicios larguísimos sin llegar a un acuerdo o sin llegar a un acuerdo reparatorio. Entonces lo que se busca es eficientar, en este caso, este, los juicios, que esos, o sea, esos juicios que tardan años, bueno, en este caso ahorita ya no, pero, o sea, eficientar todo eso, quitarle parte del trabajo, pues, a los jueces, porque, pues, obviamente, estas son salidas alternas pues, que hay, ¿sí? Entonces, pues, hay que empezarlas a utilizar, pues, para que ese índice vaya bajando. Bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco. Espero que les haya servido un poquito de lo que les vengo platicando. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.